La confianza en el hogar es muy indispensable para el crecimiento sano y el buen desarrollo de un niño. Hoy nos encontramos con una hermosa historia de fe y cómo la falta de confianza afectó la vida de un ser humano y aún el vivir con miedos, temores e inseguridades sufrió momentos duros y difíciles, aún la violación por parte de los tíos, y esto marcó la vida trayendo destrucción en la vida de un ser humano. Quédate con nosotros aquí en este tu programa de Activa tu Fe. Hoy nos acompaña la evangelista Jenny Tames con una historia donde descubriremos que solamente Dios puede traer un cambio y una transformación. La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. De Activa tu Fe, soy tu amiga la ministra Yanet Marcelo del Ministerio Full Glory Internacional, y el día de hoy nos acompaña Jenny Tames, una mujer que solamente el tener su encuentro con Dios hizo que su vida fuera cambiada y transformada. Jenny, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación y por permitir una vez más compartir este testimonio que solamente Dios cambia y transforma nuestras vidas. Gracias. Sabemos que cuando Dios nos sana, nos hace libre de situaciones, el compartir a otros nuestras vivencias, como un día dijo un apóstol, nos va a ayudar a liberarnos de 50 años de dolor. Y en el caso tuyo, Jenny, vivir en un hogar disfuncional trajo serias consecuencias para tu vida. Así es algo maravilloso el poder hablar, el poder soltar todo lo que tienes adentro, porque cuando lo tienes callado como que te consume por dentro. Pero en mi caso yo esperé a que Cristo llegara a mi vida para poder soltarlo, para poder hablar lo que me pasó durante tantos años. Claro, como dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, Jenny, compártenos cómo fue tu niñez, cómo fue ese encuentro que cada día tenías con los padres en el hogar. Amén, sí, mi niñez no fue muy alegre, mi niñez no fue muy feliz, que digamos, ¿no? Fue una niñez muy triste, dolorosa, de llanto y dolor. A los 5 años yo vivía en la casa de mis padres, de mi papá, pero ahí vivía mi tío, el hermano mayor de mi papá, y él comenzó a violarme, él comenzó a abusar de mí. Él aprovechaba cuando mi papá se iba. Mi papá era una persona alcohólica, mujeriego, y se desaparecía, era ausente de nosotros, y la que quedaba ahí era mi mamá. Él nos dejaba sin comer, sin nada, y la que se preocupaba por nosotros era mi mamá. O sea, quien ejerce el liderazgo en el hogar es tu madre, cuando la Biblia nos enseña que quien debe ejercer el liderazgo, en realidad, el que ha sido llamado a ser un sacerdote es el padre. Y digamos que tu mamá asume esa responsabilidad, y el salir a trabajar era que ella también dejara descuidado el hogar. Claro, esa era la preocupación de ella, ¿no? Porque éramos mi hermano mayor y yo. Okay. Y ella no podía dejarnos a los dos, tenía que llevar a uno. Y se llevaba a mi hermano mayor y a mí me dejaba en la casa. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? En ese tiempo éramos 2. Wow, y para ti surgió esa pregunta, ¿por qué tu hermano y por qué tal vez no tú, que eras la dama, la niña, la que tenía que tener ese mayor cuidado, esa mayor protección? ¿Por qué? Porque quizás para mi mamá mi hermano representaba la cabeza de hogar, lo llevaba para que le ayude al trabajo. Y yo era pequeña, ella era una niña, era delicada, ¿no? Nos hablaste de una violación a los 5 años. ¿Cómo surge ese encuentro a raíz de que, digamos, con qué tipo de tretas, de engaños que se acerca este tío hacia tu persona? Claro, él aprovechaba que mi papá no estaba ausente, y cuando mi mamá ya comenzó a salir a trabajar.
Él aprovechaba ese momento y él, como era mi tío, yo no desconfiaba de él. Y su cuarto de él estaba al costado del cuarto de nosotros. Ok. Cuando mi mamá y mi hermano se iban, él me tocaba la puerta y yo lo abría, porque era mi tío. Y me llevaba con engaños, vamos a mi cuarto, y ahí comenzó los tocamientos y el abuso. Y en esa circunstancia tú, como una niña de 5 años, no entendías lo que estaba sucediendo. No entendía lo que sucedía, yo ahí comencé a tener miedo, mi mente se puso blanco, porque era una niña. Y al yo tener miedo, porque él me amenazaba y a la vez me hablaba bonito, Ok. y cuando llegaba mi mamá con mis hermanos, yo no decía nada. Los tipos de amenazas, ¿en qué estaba basado? De que si le dices a tu mamá o a tu papá, yo te voy a castigar. Y yo era una niña muy tranquila, temerosa, ¿no? Mi papá, mi hermano mayor, el que asumía la cabeza de hogar, me cuidaba mucho. Pero ninguno de ellos se daba cuenta. Esa primera vez que fuiste violada, tras las amenazas de tu tío, había un miedo, había un temor, no le compartiste a tus padres, pero también no le compartes porque tal vez no había esa confianza con papá, no había esa confianza con mamá. Mi mamá era muy recta, muy recta. Cualquier cosa agarraba la correa y, bueno, a mí no me golpeaba, le golpeaba más a mi hermano. No, Y eso a mí me daba miedo, porque cuando mi mamá me castigaba a mí, mi hermano me defendía. Y mi papá, pues, mi papá era, es como que mi mamá era la cabeza, el hombre de la casa, y mi papá la señora, ¿no? La ama de casa. Los papeles no se habían desarrollado como debían ser Sí. en el hogar. Te quedaste callada tras el temor de ser castigada, tanto por tu mamá y también por el tío quien había abusado de ti. Surge el tiempo, sufren los años y esta situación iba siendo repetitivo, ¿o fue la primera y la única vez que sufriste Fue la repetitivo, violación? fue repetitivo. Cada vez que mi mamá se iba a trabajar, él me llamaba. Cuando yo no le quería abrir la puerta, él empujaba fuerte y eso a mí me sentía mucho temor, me daba mucho temor. Y yo le abría hasta que un día él logró romper la puerta y me llevó. Y todo eso, ¿cómo ibas creciendo, Jenny, en todo ese proceso? Aparte de temor y miedo, rabia, tanto odio por mi mamá. Hacia tu mamá. Porque mi papá, cuando venía, yo me sentía muy feliz, porque yo recibí, a pesar que mi papá venía de vez en cada semana, se desaparecía, Ok. y mi papá venía siempre con un premio para mí. Siempre venía y me cargaba, y como mi papá era alto, me subía a su hombro y me hacía el avioncito. O me decía, ¿qué quieres comer? Y todo eso. Lo contrario a mi mamá. Entonces yo decía, yo le voy a decir a mi papá lo que me hace su hermano. Pero cuando él me demostraba su amor, ya eso se me iba. Pero yo me sentía tan triste cuando mi papá se iba, porque ya no tenía esa protección. Cuando él estaba, yo me sentía protegida por él, pero cuando ya él se iba, ya no. Entonces, lo que podemos entender es que para un hijo el ver a sus padres en el hogar, en el seno familiar, es muy importante. Y el amor también, porque mi mamá era, así tiene que ser y así, ahí te tienes que quedar o si no, golpe, ¿no? Claro, según la palabra de Dios, nosotros sabemos que la madre es ese modelo maternal de amor que te inspira, pero hay muchas madres que asumen un rol que no les corresponde de ser la líder en el hogar y muchas veces dejan ese amor maternal para asumir un rol, un papel que no les corresponde. Jenny, lo que estamos escuchando de verdad que nos deja pasmados tras lo que tú no podías hablar, no podías decir, porque no habías desarrollado esa confianza en los padres, porque son los niños si sufren de algún tipo de problema, violación, como el caso tuyo, a los primeros que debemos acudir, quienes son nuestros héroes y protectores, son nuestros padres. En el caso tuyo, tú no lograste abrirte para contarle de esa situación que estabas atravesando. Ni con mi hermano mayor. Mi hermano mayor, él no me dejaba sola, siempre me cuidaba. Incluso a veces hubo un tiempo en la cual no teníamos que comer. Mi mamá sí no conseguía trabajo y nosotros nos íbamos a la basura y comíamos de la basura.
Y la verdad que cada vez que yo me acuerdo de eso, mi hermano para mí es como mi papá, porque ahora mi papá no está con nosotros. Okay. Bueno, estamos hablando de que en qué momento Jenny se inclina por el lesbianismo y dice, yo voy a hacer tal cosa. Ya cuando pasó lo de mi tío, yo tuve un accidente en esa casa de 4 pisos, yo caí, gracias, para la gloria de Dios, no pasó nada conmigo, ni siquiera me rompí un hueso, que me caí de 4º piso. Y al enterarse la familia de mi mamá, porque mi papá con mi mamá mucho peleaban, y ellos decidieron llevarme con ellos. Y cuando ellos vinieron, mis abuelos de parte de mamá, vinieron a llevarme, yo me sentí la niña más feliz del mundo, porque dije, me van a llevar y ya no, mi tío ya no me va a violar, ya no me va a tocar, ya no me va a hacer daño. Pero no era así. Esa felicidad se acabó en unos cuantos días, porque cuando llegué a vivir en la casa de mis abuelos de parte de mamá, mi tío mayor, el hermano de mi mamá, comenzó a violarme. Comenzó a violarme y eso afectó tanto a mi vida. Y ahí comencé a pensar y dije, bueno, esto es así, esto es normal. Y fue eso hasta los 13 años. Increíble, donde supuestamente debías tener el cuidado, la protección, sales de un problema y ahora es otro tío quien empieza a abusar de ti. Sí. Y esta situación, ¿cómo te hacía sentir, Jenny, donde no encontrabas prácticamente esa confianza para que alguien te ayude, el poder abrirte hacia tus padres internamente? ¿Qué estaba sucediendo con Jenny? Ahí comenzó mi vida de tristeza, de depresión, de suicidio, porque ya pasó un tiempo y mi mamá viajó al extranjero para poder sustentarnos a nosotros. Mi papá hizo su vida con otra pareja y nosotros nos quedamos al cuidado de mi tío, que me violaba a mí. Increíble. Es una historia donde podemos ver que la presencia de papá y de mamá es fundamental en un hogar, es fundamental en una familia. Y hasta esta etapa, ¿cuántos años ya tenías? Ya tenía 7, 8. A los 8 años yo comencé a vivir con ellos, pero la violación duró hasta los 13 años. Hasta los 13 años. Y nunca pudiste abrirte con nadie. Éramos una familia grande, mis tíos, mis tías vivían ahí, pero ellos nunca, o no se dieron cuenta, o se dieron cuenta, o no quisieron decir nada, o no hacer nada. ¿Crees que ellos se dieron cuenta de la situación que estabas pasando? Hoy en día, ya que yo ya comienzo a hablar de mi testimonio, me he comenzado a saber que no he sido la única en mi casa. Ahí yo fui entendiendo el por qué no había esa comunicación con la familia. ¿Y eso por qué ha sido? Porque en mi casa, pues donde yo vivía, cuando digo no he sido la única, es porque mis tías también ahí, en esa misma casa, también fueron violadas. Estamos hablando entonces de un desorden, lo que dice la Biblia, ¿no? Cuando no está Dios en un lugar, reina el caos, el desorden, y muchas veces no nos damos cuenta y esto va marcando la vida de un niño porque posteriormente ya entras en un mundo llamado el LGTB, donde para ti, con todo lo que has vivido, digamos, era la respuesta a una rebeldía, un resentimiento por todo lo que habías pasado. Claro, ahí comenzó ya mi rebeldía, mi odio hacia mi mamá, hacia mi papá, a pesar de que mi mamá nos proveía a nosotros. Ella mandaba el dinero para tener, a nosotros nunca nos ha faltado nada, pero nos faltó lo más principal, que es el cariño y el amor, la comunicación. Porque cuando mi mamá nos llamaba o hablaba conmigo, yo le quería decir, le decía, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Y ella no podía venir, porque en el extranjero donde estaba ella era ilegal. Y yo le quería decir, mamá, me está pasando esto, tu hermano me está violando, pero mi tío estaba ahí. ¿A qué edad tu mamá se fue al extranjero?
cuando yo tenía 8 años. 8 años. Mamá se va al extranjero, te deja con la tía, papá estaba y no estaba en la casa. Mi papá ya tenía otra familia. Dejó el hogar. Él no, ni siquiera venía a visitar. Más bien nosotros íbamos a buscarlo a él para que nos diera la pensión. Como niño, ¿te sentiste en ese instante, como hijo, te sentiste desamparado en medio de toda esa situación que estabas pasando? Cuando mi mamá viajó y nosotros, mi hermano y yo decidimos buscar a mi papá, lo encontramos un día en su casa, pero no lo encontramos solo. Lo encontramos con una mujer y con un niño en su cama. Y yo le pregunté a mi papá, ¿quién es esa señora? ¿Quién es ese niño? Me dijo, no, es la sirvienta, es el hijo de la sirvienta. Pero yo no le creí, porque después mi mamá me dijo, esa es otra mujer de tu papá, él es su otro hijo. Y cuando me dijo eso mi mamá, yo sentí tanto odio porque sentí que me robaron el cariño de mi papá. Porque para mí, él era mi héroe, era todo para mí. Claro. Y ya yo no lo quería ver, lo quería ver muerto a mi papá. Y ahí comenzó toda mi rebeldía, el odio hacia mi mamá, porque cuando mi tío comenzó a violarme, él me trataba como una prostituta. Me hacía cosas horribles, que yo hacía cosas horribles, como cuando van a buscar el servicio de una prostituta, es lo mismo, que cuando lo recuerdo me da asco. Todo ese sentimiento de dolor, de rebeldía, era como que, ¿qué es lo que sentías en esa situación donde el tío abusaba de ti? Yo sentía odio, porque decía, ¿por qué no se dan cuenta mis demás tías? ¿Por qué no se dan cuenta? ¿Por qué no hacen algo? Porque a pesar de que éramos una familia grande, dormíamos en la misma cama y él hacía que yo dormía con él y mis tías dormían en la otra cama y ellas no decían nada porque ellas sabían que mi tío me estaba violando. Y cuando me estaba violando delante de ellas no decían nada. Yo me callaba, como muchas niñas hoy en día callan. Qué importante es el poder saber de nuestros hijos, hablar con nuestros hijos. Y si bien es cierto, los padres estamos para enseñar, para corregir, pero sobre todo estamos para poder proteger y cuidar de nuestros hijos. Jenny, ¿en qué instante empiezas a inclinarte ya por lo que es el LGTB? Ya comencé a demostrar mi frustración, mi tristeza, mi dolor a partir de los 16 años. Pero antes de eso, a los 13, 14 años, ya yo no quería vivir, yo quería morirme. Y yo he intentado matarme 3 veces, agarrar el cuchillo y cortarme las venas. Me encerraba en el ropero y cortarme ahí las venas. Pero ya para ese tiempo mi mamá tuvo otro bebé, era mi hermano menor, o sea, ahora somos 3. Y digamos al suicidio, ¿por qué? ¿Por qué surge en tu mente? Porque me sentía vacía, me sentía infeliz, me sentía como que ya nada valía, ya sentía que a mi mamá yo no le importaba, mi papá menos. Mi papá ya para ese entonces, mi papá tuvo un accidente y se murió, eso afectó mucho a mi vida. Yo dije, qué bueno que se haya muerto. Y aún estando él en la tumba, yo lo seguía odiando a mi papá, a pesar que ya no estaba aquí. Y fue terrible para mí porque a los 14 años yo comencé, ya tenía dinero porque mi mamá a mí me mandaba dinero y me fui a un hotel, compré una que se da veneno para las ratas y lo compré un agua y dije me voy a matar. Y sin que ahí en el hotel me pidieran documento, nada, pagué y entré. Y ya tenía el vaso ahí para tomar y dije ya, y aquí se acaba todo. Pero ahí apareció el rostro de mi hermano menor, porque yo cuidaba a mi hermano. Yo era como mamá para él, yo lo cuidaba mucho. Y yo dije, si yo me mato, ¿quién lo va a cuidar a él? Si yo me mato, mi tío va a violarlo a él, porque mi tío estaba a cargo de mi hermano menor también. Y eso pasó en un instante, lo dejé, me salí corriendo de ahí y ya no hice eso. Y a los 16 años, ya cuando comencé a estudiar en el instituto, conocí a un varón
mayor de 50 años. Y me aferré a él porque me mostraba amor, me mostraba ese cariño que yo carecía. Ese amor, ese cariño, esa atención que no tuviste pero yo lo veía como en tu papá. niñez. Pero él me veía a mí como yo mujer. No me daba cuenta, porque hasta ese entonces yo era inocente, tenía una inocencia de una niña. Yo no me daba cuenta de eso. Y un día, en ese tiempo, pues yo no tomaba, no conocía nada de ese mundo todavía, pero sí tenía amigas que eran lesbianas en ese lugar. O sea, tú empezaste a frecuentar ese ambiente de lesbianas. Sí, okay. Sí. Bueno, claramente dice la Biblia, júntate con sabios y sabios serás. Y en el caso tuyo empezaste a frecuentar un mundo, pero vamos a una pausa y al regresar de esta pausa vamos a escuchar el desenlace de cómo una vida llena de dolor, de ira, de frustración, le hace ingresar en este mundo del lesbianismo y cómo con la ayuda de Dios ella pudo salir. Quédate con nosotros aquí en Activa tu Fe. Conéctate con Televisión La Luz en Facebook. Para nosotros tu opinión cuenta. Dale me gusta. Síguenos y comparte para estar al tanto de todo nuestro contenido. Disfruta de experiencias únicas con el contenido especialmente seleccionado para ti. Tu interacción es el motor que impulsa nuestra pasión. Televisión La Luz. Síguenos. Dale me gusta, comenta y comparte. Porque creemos que compartir es bendecir. Bienvenidos a Televisión La Luz en YouTube. Es un espacio creado para compartir contigo. Hemos creado más de 3,000 videos especialmente para ti. Queremos que seas parte de nuestra comunidad. Solo tienes que darle me gusta. Suscríbete. Activa la campanita para recibir notificaciones y comparte. Televisión La Luz en YouTube. Comenta y comparte. Porque compartir es bendecir. Continuamos con tu programa Activa tu Fe. Estamos hoy con una gran invitada. Ella es Jenny Tames, una mujer que tras no encontrar el cuidado, la protección en su hogar, en su familia y ser violada por tíos, no solamente una vez ni 2 veces, sino progresivamente, hizo que su vida se llenara de odio, de rencor, de resentimiento. Y toda esta historia que ella nos comparte le llevó a que ella frecuente este mundo del LGTB, en este caso un grupo de chicas lesbianas. Jenny, cuando tú entras a este mundo de jovencitas, ¿qué es lo que descubres? Algo muy importante que quiero continuar y que hoy en día se quiere probar es que cuando conocí a este varón, un día él me invita a salir y me lleva a un lugar. Y como yo primera vez con él tomé alcohol, me quedé dormida, me emborraché, que no sé qué pasó, pero yo amanecí en un hotel desnuda. Y desde ese entonces él ya no quería saber nada de mí, yo lo buscaba porque sentí un cariño por él como papá. Pasó 2, 3 meses, yo me comencé a sentir mal, hubo un cambio en mi cuerpo y le dije a mi tía, me siento mal. Y ella me llevó al médico y resultó que salí embarazada. A los 16 años. Yo me asusté y dije, no quiero tener ese bebé. Y dije, no quiero, ¿por qué? Porque mi tía, ella tuvo varios abortos. Y yo sabía que yo podía hacer eso también. Y yo le dije a mi tía con tanto fervor, no quiero, porque lo odiaba lo que me había pasado, odiaba a este varón, odiaba esa criatura que tenía dentro de mí, lo odiaba, no quiero, le dije. Y claro, ella me dijo, estábamos hablando del fruto de una violación. Claro. ¿Qué es lo que te dijo tu tía? Me dijo, bueno, si no lo quieres, vamos. Yo tengo una amiga para que lo botes, para que abortes. Yo digo, está bien, porque yo tenía ese dinero. No había problema con eso. ¿Y qué decidiste en esa situación? Y yo lo hice. ¿Decidiste sin abortar? Sin conocer, sin saber, yo lo hice. Okay.
¿Y qué consecuencias trajo para tu vida? En ese momento, cuando pasó eso, porque el aborto era clandestino, tuve dificultades porque para mí en ese momento casi pierdo la vida. En ese momento estaba yo sola en la casa y sentía que se me iba la vida. No sé qué pasó en mi cuerpo, sentía algo tan horrible en mi cuerpo, pero no había nada. Quería gritar, no podía. Y solamente yo luchaba ahí hasta que apareció mi hermano menor y le dije, ve a la farmacia y dile que tengo esto, porque me siento mal, siento que me estoy muriendo. Y mi hermano fue, me trajo la pastilla y tomé eso y me establecí. Y a partir de eso, de ese momento cuando me hice el aborto, me sentí la joven, la mujer más feliz del mundo, sin saber de lo que yo estaba haciendo. Producto de todo lo que habías pasado, producto de una tercera violación, nace un niño, no quisiste esa criatura y esto casi trae la muerte para tu vida. Ahí pensé y dije, ¿y hasta cuándo va a acabar esto? ¿Hasta cuándo me van a violar? ¿Hasta cuándo me va a pasar esto? ¿Hasta cuándo me van a engañar? Y ahí comenzó mi vida de lesbianismo. Comencé a salir con las chicas del instituto, que eran lesbianas mayores que yo, y mis primeras experiencias fueron con ellas, ¿no? No pasaba de besos y abrazos. Pero entrar en ese mundo, digamos, empezó a llenar ese vacío que había en ti. Aparentemente. Aparentemente llenaba las fiestas, las chicas con las que yo quería estar. Como yo tenía dinero, pues yo les invitaba a ellas, les sacaba, les compraba. Eso me llenaba solamente en unos cuantos momentos nada más. Claro. Pero cuando yo regresaba a mi realidad, me sentía sola. O sea que digamos que esta etapa de tu vida fue solamente para tratar de cubrir todo aquello que tú estabas sintiendo, todo ese mal que había venido sobre tu vida. En realidad no eras feliz estando en ese mundo. No, eso es mentira. Eso es mentira. El homosexual, la lesbiana que dice que es feliz, esa felicidad es momentánea. Pero después vuelve a su realidad, que es de llanto, dolor, tristeza. Y cuando tú salías de ese mundo del lesbianismo, volvías a tus cuatro paredes, ¿qué es lo que encontrabas? Nada. Por más que yo tenía, no me faltaba nada, no encontraba nada. Nada, ni las mujeres que yo frecuentaba, no llenaban nada. Cuando entraste en este mundo ya con otras personas, ¿qué es lo que descubres de ese grupo, de esas chicas que habían pasado? ¿Alguna historia en especial? Claro, ya a los 19 años... ¿O qué es lo que compartían ellos en común? A los 19 años, con estas chicas solo era diversión, pasatiempo, nada serio. Yo buscaba algo serio con una mujer. A los 19 años conocí a una joven, la cual yo viví con ella casi 8 años. Hice una vida con ella. Me salí de mi casa, dejé todo, dije no me importa nada. Me fui con ella, alquilamos un cuarto y comencé a vivir con ella. Cuando dices algo formal, estamos hablando de formar una familia, un papá, una mamá. Según ¿Y yo, había proyecciones de tener hijos? Sí, sí. Con la persona que viví, claro, sí, porque en esa convivencia yo era el hombre. Yo era el hombre, yo era el que trabajaba, el que la mantenía, todo. La que le daba los gustos a la esposa o a la pareja. Okay. Pero también la que la golpeaba, la lastimaba, la celaba. Wow, ni ahí, ni en ese momento encontraste la paz, la felicidad que tanto buscabas. Aparentemente, pero no. ¿En qué instante, Jenny, llega Jesús a tu vida? Cuando terminé con esta joven, o mejor dicho, ella terminó conmigo, me dejó, me abandonó, yo me sentí tan deprimida que me aferré al alcohol y para mí desayuno, almuerzo y cena era alcohol. Yo me volví alcohólica, borracha. Y ahí comencé a salir otra vez y conocí a otra joven. Con esta joven también hice una vida de 8 meses, conviví con ella. Pero me crucé con la suela de mi mismo zapato. Una joven que era así como yo. Con tu misma historia, tal sí. cual.
Sí. problemas en el hogar. Era muy violenta esa joven, muy violenta, muy celosa, peleábamos y eso a mí ya me hartó, ya no quiero estar con esta joven. A través de esta joven yo conozco a Cristo, porque la familia de esta joven eran cristianos. Y un día su familia viene y le llaman por teléfono. Y ella se estaba bañando y yo contesto el teléfono. Y me dice aló. Y era la mamá de la joven. Y me dice, tú sabes que lo que estás haciendo es aberrante ante los ojos de Dios. Y yo no conocía de Dios. Yo no sabía de Dios. Nunca te habían hablado. A mí lo que me han inculcado era católica, apostólica y romana. Okay. Entonces a mí los muñecos corrían por mis venas, ¿no? Claro, entonces, cuando hablas de muñecos hablas de los ídolos. Ajá, de los ídolos, ¿no? Era idólatra. Cuando viene esta tía, te habla de Jesús, te habla de que lo que tú estabas haciendo estaba mal. ¿Cómo sentiste esas palabras en tu interior? Como yo estaba endemoniada, yo decía, pero ¿qué tiene esta señora? Está loca. No le dije eso porque en sí yo era respetuosa, ¿no? Dentro de mí dije, ¿qué se ha creído esta señora que me va a venir a hablar así? Y cuando me dijo así, le corté el teléfono. Y la joven salió y dijo, ¿quién era tu mamá? Y entonces la señora llamó para invitarle a su hija a una campaña evangelística. Okay. La hija también estaba en este mundo. Ella era, ahí yo me llegué a enterar de que ella era cristiana apartada. Okay. Ella a los 17 a raíz años. Que ella se aparte es que se involucra en este mundo también del lesbianismo. Sí, sí, ella era apartada. Y ella me dice, vamos porque quiero ver a mi familia. Jenny, cuando tú llegas a una iglesia, imagino que donde fue tu encuentro con Dios, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Cómo fue esa experiencia con Jesucristo? Mi encuentro con Dios fue ahí en esa campaña. Okay. Ella me dijo, vamos. Y yo fui, pues, no, y dije, bueno, vamos. No ¿Qué sabía. tengo que perder? Ya no la vida sabía. me ha dado duro, ya, ¿qué tengo que perder? Yo no sabía que ahí me estaba esperando Jesús. Yo no sabía que ahí iba a tener una experiencia con Jesús. Yo no sabía que ahí iba a entregar mi vida a Jesús. ¿Cuál fue esa experiencia que tuviste en esa campaña? En esa campaña fue cuando el pastor predicaba y era como si me hablara a mí. Y dijo, lo que tú estás haciendo está mal. ¿Sabes qué dice la palabra? Dice, Dios creó al hombre y a la mujer, no creó homosexuales ni lesbianas, y eso entró a mi corazón. Como que se abrió mi entendimiento. Y yo dije, pero la palabra de Dios te fue revelada en aquella campaña evangelística. En aquella campaña. ¿Y qué es lo que sucedió en tu vida? Cuando el pastor habló eso y hizo el llamado, porque era una campaña de 5 días, al último día yo entregué mi vida. Cuando hizo el llamado dijo, ven, si quieres recibir a Cristo, ven, no pierdas esta oportunidad. Y yo ya estaba, Dios ya había sensibilizado mi corazón, había quebrantado mi corazón. Y era una cantidad de gente. Yo dije, no voy a llegar adelante, no voy a llegar. Pero fui y me quedé al último y ahí le dije, ahí solita, vi que la gente iba ahí como hormiguitas, andaban ahí. Y yo dije, bueno, aquí me escucharás. No sé quién eres, le dije al Señor. ¿Qué le pediste en ese instante que estuviste frente al altar? En ese instante dije, yo no sé, yo no te conozco, no sé quién eres, pero si tú dices que cambias, pues cambia mi vida. Si tú dices que puedes transformar mi vida, cámbialo. Yo ya no quiero vivir esta vida porque sé que en cualquier momento yo me voy a matar. Y en ese instante sentí la presencia de Dios, que en ese tiempo yo no entendía. Sentí la presencia de Dios, sentí una gran paz dentro de mí. Una experiencia maravillosa cuando le entregas de corazón, de verdad, no solamente de boca, sino de corazón, de verdad, para que sea Dios cambiando, transformando tu vida. Sientes esa experiencia, una paz inolvidable. Todos esos sentimientos que había en tu vida de odio, de rencor hacia tus padres, hacia las personas que habían abusado de ti, ¿qué es lo que pasó en ese instante que activaste tu fe para tener tu encuentro con Jesús? Eso fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Ahí yo decidí, pregunté a algunas de las hermanas, le dije, ¿dónde queda tu iglesia? Me dijo tal. Y ahí comenzó
mi vida en los caminos de Cristo Jesús. Yo comencé a ir a la iglesia y un mes, es como que el Señor me hablaba a mí durante un mes, lesbiana por aquí, lesbiana por acá, y que tienes que cambiar tu vida y que esto, que el otro, y eso hizo que yo tomara en serio los caminos de Cristo Jesús. ¿Y en qué instante tú dices, lo que yo estaba viviendo no está bien y hoy decido cambiar mi vida? En ese instante fue cuando tuve la experiencia con Cristo Jesús. Yo en esa campaña yo decidí cambiar mi vida. Porque entendiste el mensaje de lo que tú estabas viviendo era una mentira. Porque para mí era nuevo lo que me hablaban de Jesús. Claro, habías descubierto la verdad conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sí, y ahí yo decidí, yo dije, bueno, ¿qué voy a perder? Ya no tengo la pareja con la que estaba. Te había golpeado. Con la pareja que yo estaba, me dijo, yo ya no quiero saber de ti, yo me voy a reconciliar con Dios porque yo he sido cristiana y voy a seguir los caminos de Cristo. Y yo le dije, bueno. Okay. Y entonces me sentí sola otra vez. ¿Y qué voy a hacer? Entonces ahí decidí yo seguir los Jenny, caminos nos de hablas Cristo de que Jesús. cuando ya tienes tu encuentro con Dios, hay un proceso donde tienes tu encuentro con Jesús, pero en el instante que tú entiendes que mamá no te había cuidado, mamá no había sido ese modelo, o quizás para ella, ¿no? El buscar el alimento para suplir una necesidad hizo que descuidara esa área muy importante de darte ese amor. Cuando Jesús llena tu vida, tienes tu encuentro con Jesús, ese sentimiento de odio, de resentimiento que había hacia tu madre, ¿cómo es transformado, procesado? Eso fue un proceso mediante la palabra de Dios, porque ahí se hablaba del perdón, se hablaba del amor, y un día el pastor habló del aborto. Cuando un día habló del aborto, eso quebrantó mi vida, porque ahí yo supe que lo que hice no fue un aborto, fue un asesinato. Y cuando yo me llegué a enterar, cuando el pastor dijo eso, yo me puse a llorar todo un día y le pedí perdón al Señor, porque no sabía que estaba matando al bebé que yo tenía adentro, porque antes se decía que era solo un coágulo de sangre. No es un coágulo de sangre, no es una menstruación. Es una vida. Es una vida que tenemos adentro, que se va formando. Y eso fue tan doloroso para mí que no podía con mi conciencia que yo había asesinado a ese bebé. Y yo tuve que entrar en ayuno para sentir el perdón de Dios. Y ahí comencé a sentir el perdón de Dios, el perdón de perdonar a mi mamá. Yo le llamé a mi mamá porque ella seguía en el extranjero. Le dije, mamá, me convertí al Señor Jesús. Y mi mamá echó un grito al cielo, pero ¿qué? Pero si nosotros somos católicos, ¿que por qué y por qué? Pero a pesar de eso, tú pudiste amar a tu mamá, perdonar a tu papá que había ya partido con el Señor. A mi papá también perdonaste a tu papá. Porque eso me enseñó la palabra. Y a las personas que habían abusado de ti, Jenny. A mis tíos también, claro. Los a mis tíos también, perdonar. sí. Uno ya falleció, pero el otro todavía queda vivo. Claro, es muy importante de toda esa historia que tú has vivido, activar nuestra fe, tener nuestro encuentro con Jesús, nos da ese cambio, esa transformación, nos llena de paz, de gozo. Y eso es lo bonito de esta historia, Jenny, donde sé que muchas personas que nos están viendo se han sentido, quizás como tú, no hay esa confianza para acercarse a los padres, para compartir. Si hay alguien que se ha sentido identificado con esta historia, está pasando una situación difícil, primero es que quiero invitarte, habla con tus padres, habla con tu madre, porque Jenny tras cámaras nos decía que ella no hablaba porque había un temor de ser golpeada, maltratada, pero cómo el ocultar esta situación que ella estaba pasando hizo que el problema, en vez de acortarse, se agrandara más. Nuestros padres son nuestros amigos, son nuestros protectores en el hogar. Jenny, estamos llegando a la parte final de esta entrevista, pero quisiera pedirte para que ores por aquellas personas que nos están viendo, y si hay alguien que se ha sentido identificado con esa historia y no sabe cómo salir, me gustaría que en este instante puedas orar por estas personas. Amén, pero sin antes mencionar que muy aparte de servir al Señor, también somos un grupo de asociación ex LGTB Perú, ex lesbianas, ex homosexuales.
del otro bando, ahora somos de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces Amén. a orar. Las cámaras están allí frente a ti, Jenny, para que en estos instantes ores por aquellas mujeres que se encuentran en una situación difícil y no saben qué hacer. Amén. Padre, te damos gracias, maravilloso Señor, por esta oportunidad. Bendito Padre Celestial, por la televisión, maravilloso Señor, por esta iglesia que nos da la oportunidad para poder hablar a todas esas vidas, bendito Padre, a todas esas mujeres, no solamente lesbianas, sino homosexuales, que vivieron un abuso, maravilloso Señor, y que aún todavía lo tienen callado, bendito Padre Celestial. Seas tú teniendo misericordia, maravilloso Señor, de estas vidas, de estas mujeres, de estos hombres que se creen mujeres, de estas mujeres que se creen hombres, maravilloso Señor. Solamente tú puedes, tú eres el único que puedes entregarnos nuestra identidad de hombre y varón, maravilloso Señor. Bendito Padre, toca el corazones de estas personas, maravilloso Señor, para que sean libres, para que sean libertados, maravilloso Señor, y busquen tu paz, tu perdón, tu tranquilidad, maravilloso Padre Celestial, y lo más importante, maravilloso Señor, que sigan sirviéndote a ti, bendito Padre Celestial, porque sabemos que hoy en día el abuso, la violación sigue a los niños, y la violación no está en el vecino, no está afuera, sino dentro de la casa, maravilloso Padre Celestial. Bendito Señor, ten misericordia, bendito Padre Celestial, y que estas personas busquen una iglesia en donde le prediquen la verdad, en donde le hablen la verdad y no sean engañados, maravilloso Señor. Bendito Padre, guarda a cada uno de ellos, bendícelo también, bendice a la iglesia, la luz, maravilloso Padre Celestial. Muchas gracias te doy, maravilloso Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias le damos a Dios, así es. Recuerda que hay un niño, hay una niña que necesita ese amor, esa protección. No solamente ropa cara, no solamente juguetes caros, sino necesita lo más importante, tu amor, tu cuidado y tu protección. Padre, madre, tú eres responsable de ese niño, de esa niña que está creciendo junto a ti. Jenny, gracias por por este tiempo, por este hermoso testimonio. Y aquellas personas que quieren encontrarte a través de las redes sociales, ¿cómo te pueden buscar? Bueno, ahí me pueden buscar como Jenny Tames en las redes sociales y también en la asociación ex-LGTB a través del Facebook. ¿Tú actualmente estás evangelizando, dando conferencias para aquellos que lo requieren? Sí, para aquellos que también requieran que testifique de lo que Dios ha hecho en mi vida, pues estamos ahí. Genial, para servir a la comunidad cristiana. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias porque son estas historias de fe, son estos grandes testimonios de hombres, de mujeres que en un momento dado activaron su fe y vieron la ayuda de Dios. Porque dice la palabra de Dios que los justos claman y Jehová los oye. Que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga. La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe.